Un momento, profe. Buenas. Pues bueno, mi nombre es José Sebastián López. Hacíamos parte de lo que era la exposición de fundiciones, pero pues por temas técnicos no pudimos exponer con ellos o estar con ellos. Entonces, por temas pues no pudimos exponer y nosotros le vamos a exponer sobre fundiciones grises, blancas y maleables. Entonces, pasa Freddy, la diapositiva. Pues comencemos con las fundiciones grises. Para comenzar hay que aclarar que se llama así por el aspecto de su fractura, que es de color gris, como ya su nombre lo dice. Es aquella en la cual el carbono se encuentra en alto grado en su totalidad en estado libre, en forma de grafito laminar. Aquí podemos ver en las diapositivas un prospecto de cómo puede ser. Además, la fundición gris se diferencia en el acero debido a que en su estructura hay inclusiones de grafito cuya cantidad, forma, tamaño y distribución varían dentro de unos límites muy amplios y da lugar a diferentes fundiciones grises. Estas fundiciones también son un material compuesto de grafito y otro material matriz que frecuentemente está compuesto por un intermetálico cerámico llamado cementita y en otro material llamado ferrita. Hay que recalcar que la colabilidad es mejor en cuanto sea el contenido de carbón, por ser pequeño el intervalo de temperaturas entre pues, líquidos y sólidos. Algunas de ellas de las composiciones eutéticas solidifican a temperatura también constante. El comportamiento mecánico de una función gris resulta parecido al de un acero con numerosas microfisuras taponadas por grafito. La cohesión entre el grafito y la matriz de hierro y del grafito también se despega finalmente de la matriz. La tenacidad de las funciones grises es mayor que la de las funciones blancas. Pero el efecto de entalla debido al grafito laminar en sí resulta insuficiente. Por eso se requiere un material tenaz. No debe utilizarse en fundición blanca ni tampoco en fundición gris laminar. Paso. Ready. Bueno, para empezar con las composiciones, todas las propiedades mecánicas y físicas del hierro gris son descritas en función del carbono equivalente, pero de ellas se subderivan lo que es el carbono, el silicio, el azufre, el magnesio, el fósforo y el carbono equivalente, que es el que hace parte. Pues en realidad son 6.
Ahora comencemos, pues vamos a escribir con cada uno. Por ejemplo, el carbono baja las características mecánicas de las fundiciones y su contenido se fija por compromiso entre 2,5 y 4%. Las fundiciones resistentes son de bajo carbono y por otro lado, el carbono reduce la tendencia al temple y mejora la colabilidad y exactitud del moldeado. El silicio, ¿qué hace? El silicio es un elemento gratificante fundamentalmente para las fundiciones grises. Su contenido debe ser adaptado según la sección de la pieza a fundir. Ok. Niveles normales de silicio en una fundición varían entre 1 a 3,8%. Contenidos crecientes de silicio que favorecen a la estructura ferrítica y aumentan la dureza de la ferrita. El azufre, este elemento se aporta a la fundición durante la fusión en el cubilote, por lo que no es posible evitar su aparición en la composición. Su contenido debe reducirse a cantidades pequeñas. El azufre también provoca efectos sobre el enfriamiento y empeora propiedades del hierro colado. En particular, baja la fluidez. Sí. Asimismo, el azufre juega un papel importante en la nucleación de grafito. Por ello, es importante el contenido de azufre sea balanceado con manganeso para formar el sulfuro del manganeso. Bueno, para terminar esta parte, el carbono equivalente expresa cuantitativamente una sustancia y permite citar una fundición sobre un diagrama binario. Permite, por lo tanto, conocer aproximadamente su temperatura de inicio y fin de solidificación, evitando recurrir a incómodos diagramas ternarios. Para dar con un carbono equivalente igual a la del eutéctico, la colabilidad es máxima y la tendencia de la contracción es mínima. Con el aumento del carbono equivalente, la tendencia al temple y la resistencia mecánica disminuye. Paso. Freddy. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Ok, que no tengo el micrófono aquí en el computador. Ok, su microestructura. 1. Fundiciones en las que todo el carbono se encuentra combinado, pues, formado de cementita y que al romperse presentan fracturas de fundición blanca. Fundiciones blancas. La segunda de las fundiciones en las que todo el carbono se encuentra en estado libre, formando grafito, las cuales son llamadas fundiciones ferríticas. Y tercero, fundiciones en las que parte del carbono se encuentra combinando, formando cementita y parte libre en forma de grafito. A este grupo, pues, es el más importante de todo, que pertenece a la mayoría de las fundiciones que se fabrican normalmente, como son las fundiciones grises, atruchadas, perlitéticas, como algunas otras que también se pueden encontrar en el mercado. Ahora a mi compañero Freddy a explicarles los tipos. Los tipos de fundición gris. Bueno, las fundiciones grises se pueden dividir o clasificar de varias formas, pero una de las principales es por medio de la estructura de la matriz, que vamos a identificar en el siguiente diagrama de hierro-carbono que pues ya conocemos de la clase. Bueno, como ya sabemos de la composición, las fundiciones grises son aleaciones hipoeutécticas. Ahí vemos la línea que representa nuestra aleación, ¿no? Que como antes se mencionó, para la fundición gris existe un porcentaje de carbono entre el 2,5% y el 4%. Por ello nuestra línea está ubicada aquí. Este es nuestro punto eutéctico, como ya sabemos. Y a la izquierda el eutéctico es hipo y a la derecha es hiper. Y por ello se dice que es hipoeutéctico, ¿no? Entonces, en un análisis por enfriamiento de nuestra aleación,
vemos que entre la línea de líquidos, ¿sí? Entre la línea de líquidos y la correspondiente al punto eutéctico, comienza a formarse austenita, como vemos acá, ¿no? Y a la temperatura eutéctica, el líquido que queda se transforma en austenita más un porcentaje de carbono. Aquí, en nuestra transformación, es donde aparecen las laminillas curvadas de grafito, que como vemos en esta imagen acá, en medio de austenita con un porcentaje de carbono. Posteriormente, el control de enfriamiento durante la transformación eutectoide permite obtener fundiciones grises con diferentes propiedades. Como vemos acá, tenemos de grafito obtenido pasa a grafito más perlita, lo cual se llama fundición gris perlítica, ¿no? También hay que tener en cuenta que el enfriamiento lento y la presencia de elementos grafitizantes promueve la aparición de grafito en medio de cementita. Por esto, si el enfriamiento en la zona eutectoide es lento, se favorece más que todo la fase austenítica y se transforma en ferrita más carbono, que es lo que tenemos acá, ¿no? En esta parte de acá. Por ello, el grafito se unirá al ya formado durante la transformación eutéctica, de modo que la fundición gris a temperatura ambiente estará compuesta por una matriz de ferrita en la que se dispersarán las minillas de grafito, como vemos acá, y un material con esta microestructura se denomina fundición gris ferrítica. Y si por el contrario, después el enfriamiento lento, después de la transformación eutectoide, después de esta línea de acá, en adelante hasta temperatura ambiente, es rápido, o sea, el enfriamiento rápido, se promueve la aparición de la fase de cementita, que es esta parte de acá. Es decir, se favorece la transformación de austenita más el porcentaje de carbono a ferrita más cementita, que esto es perlita. Y así la estructura de la fundición estará constituida por una matriz de perlita con laminillas de grafito. Y por esto se denomina fundición gris perlítica. O sea, es que lo que quiere decir es que después del eutectoide, que sabemos también que este es el eutectoide, hasta temperatura ambiente, si el enfriamiento es lento, se va a formar ferrita más un porcentaje de carbono. Y por el contrario, si el enfriamiento es rápido, se va a formar ferrita más cementita, lo cual es perlita. Junto al grafito va a quedar esa matriz por ejemplo, del enfriamiento rápido va a quedar esa matriz de perlita y por eso se llama fundición gris perlítica. Y también lo mismo para la ferrita. Si queda la matriz de ferrita, se va a llamar fundición gris ferrítica. Dale, Juan. Pues bueno, para apoyar a lo que dijo mi compañero Freddy, existen tipos diferentes de grafito laminar de solidificación. Existen alrededor de 5 más o menos, en los cuales, digamos, el pues, grafito tipo A, digamos, este es el primero, suele ser el más corriente, aparece en el centro de las piezas de cierto espesor, fabricada en condiciones grises, ordinarias, de composición próxima al auténtico. Este tipo de grafito en el que conviene para la fabricación, es el que conviene para la fabricación de piezas, para maquinaria, y es el que se obtiene y se venía obteniendo desde muy antiguo en los cubilotes, pues, trabajando sin precauciones especiales. El grafito tipo B, este, bueno, el grafito tipo B aparece con porcentajes de silicio y sobre todo pues, de carbono elevados en piezas enfriadas rápidamente. Se suele presentar en piezas delgadas de unos 10 milímetros de espesor, pues coladas en arena. Grafito tipo C, la solidificación comienza con la formación de grafito primario, en el intervalo entre las temperaturas de líquido y la temperatura eutética. Este grafito se desarrolla libremente en el interior del líquido, sin obstáculos para su crecimiento, y proporcionan láminas rectas cuyo espesor supera al que presentará el grafito eutético cuando llega a formarse. El grafito tipo D
Este tipo de grafito tiene una distribución aleatoria, al igual que el grafito tipo E. Se forma cuando sus temperaturas de enfriamiento son altas. El grafito tipo E se suele presentar cuando la fundición es hipotéctica, es decir, cuando tiene bajos contenidos de carbono. Una de las ventajas para ya complementar lo que es las fundiciones grises, una de las ventajas de las fundiciones grises es de que su fabricación es también más sencilla, por emplearse a las instalaciones menos costosas y realizarse a la función a temperaturas relativamente poco elevadas y más bajas que aquellas que son correspondientes al acero. Y también se puede fabricar una relativa facilidad de piezas, de dimensiones y también piezas pequeñas y complicadas que se puedan obtener con una gran precisión de formas y medidas. Ahora voy a empezar con lo que es fundiciones blancas y pasa Freddy. Hablar un poco más sobre lo que es fundiciones blancas. Estas poseen al fracturarse un color blanco, un blanco brillante. La misma pues es menos fluida que la gris. Se trata de fundición en el cuyo enfriamiento se ha realizado de una manera muy rápida y por lo tanto el exterior de la pieza es una fundición blanca hasta de 4 centímetros de espesor aproximadamente. Y el interior es una fundición gris, todo basado en el diagrama de hierro cementita más estable durante el enfriamiento. La austentita solidifica a partir de la aleación fundida en forma de dendritas. Pues los porcentajes de carbono presentes en esta fundición están entre un 1.8 y un 3.6%, mientras que el contenido de silicio es bastante bajo, entre un 0.5 y el 2%. También contiene manganeso en cantidades que van como 0.2, 0.8 y 0.18. De fósforo un 0.1 y de azufre también, presentando una estructura que es fibrosa y de grano pequeño, de alta resistencia al desgaste elevado y a la resistencia a la abrasión, de alta velocidad de enfriamiento, para evitar la formación de grafito poco maleable y de poca resistencia al choque. ¿Pasa, Freddy? Ok. Una de las principales propiedades de la fundición blanca, pues primero es muy frágil. La dureza baja de unos 80 a unos 100 Brinelli y es resistente al choque térmico, a la corrosión, absorbe las vibraciones, bajo costo y poco soltable comparado con el acero. Pues el aspecto, la superficie exterior de la fundición es de color gris oscuro, mientras que la fractura es clara, en fundición blanca, obviamente. La temperatura de fusión es a unos 1100 grados centígrados y tiene una buena resistencia a la flexión, puesto que la flexión de las fibras del elemento quedan tensas en la parte convexa y comprimidas en la cóncava. La resistencia a la flexión varía según la orientación de la sección. También tiene una discreta resistencia química, o sea, es decir, que los ácidos, los álcalis a la oxidación y al fuego. Ahora voy con los tipos de fundición blanca. Los tipos de fundición blanca se pueden obtener 3 tipos de fundiciones blancas en el cual su morfología y distribución son las fases que vienen determinando por la etapa de enfriamiento donde se formaron. Para empezar, la fundición auténtica, con contenido de 4.3% de carbono y una estructura compuesta de ledurita. La otra es fundiciones blancas hipotéticas, que son fundiciones que tienen un contenido de carbono del 2 al 4.3% y están formadas por dendrita y austentita, primaria transformada en perlita y en ledurita transformada. Ahora, las fundiciones
blancas hipereutécticas. Freddy, pasa. Okay. Hipereutécticas. Las fundiciones blancas hipereutécticas tienen un contenido de carbono de 4.3 al 6.67% y están formadas por cristales de cementita primaria y de debulito transformada. Ok. La de leburita no existe temperatura. Cabe recalcar que la leburita no existe temperatura ambiente en las fundiciones ordinarias debido a que el enfriamiento se transforma en cementita y en perlita. Sin embargo, en las fundiciones se puede conocer la zona donde existió la leburita por el aspecto eutéctico con las que las agrupan de perlita y cementita. Ahora mi compañero Freddy a exponerle el otro tipo de fundición. Bueno, fundiciones maleables. Las fundiciones maleables difieren del resto de las fundiciones ya, descritas que describimos anteriormente, ya que se trata de fundiciones que inicialmente eran blancas y se convierten en fundiciones grises por medio de un tratamiento térmico. Esto es el resultado de un producto relativamente tenaz y dúctil entre las blancas y las grises. Por lo tanto, las fundiciones maleables son aleaciones férreas que en la solidificación eran fundiciones totalmente blancas en todo su espesor y que por recocidos adecuados a las piezas son transformadas en fundiciones denominadas maleables. Para hacer un resumen más acertado, no es más que una aleación de hierro-carbono donde parte o todo el carbono aparece como grafito, pero este tomando la forma que tenemos acá de copos negros de grafito en medio de las fundiciones blancas y con lo que quedaba de las grises. Bueno, antes de hablar de la composición, debemos saber que hay dos tipos de fundiciones maleables. Las fundiciones maleables de tipo europeo, también llamadas de corazón blanco, y las fundiciones de tipo americano, también llamadas de corazón negro. Hablemos un poco de las de corazón negro. Bueno, estas se obtienen mediante la descarburación, calentando la pieza por medio de la fundición blanca. Para esto se requiere un oxidante, que en ciertos casos suele ser óxido de hierro y la pieza hace que se coloque en cajas herméticas cerradas a temperatura entre 900 y 1100 grados centígrados, aproximadamente unos 10 días para poder enfriarla lentamente. Estas aleaciones deben presentar una microestructura en la que solo aparezca ferrita, pero en la práctica suele quedar algo de grafito y incluso restos de cementita y perlita sin transformar. Eso es cuando ocurre el cambio entre la fundición gris y la fundición blanca. Y esto para que todo el mecanismo se cumpla, debe tener que la pieza debe ser de poco espesor, casi hasta solo 5 milímetros, para que el enfriamiento para que este enfriamiento sea un poco más rápido y se forme un núcleo dúctil y blando, libre de carbono. O sea, con una superficie también que sea lo suficientemente dura, ¿no? Para poder hacer este tratamiento. Y ahora de corazón negro, que son las americanas. Se basa en la descomposición total o parcial de la cementita. El proceso se realiza calentando la pieza obtenida en fundición blanca a una temperatura de 800 grados, de 850 grados centígrados o 900 grados centígrados, aproximadamente durante unos 6 días. Estas fundiciones presentan una microestructura de nódulos de grafito sobre matriz ferrítica. En la agrupación de carbono por calentamiento del medio neutro, el medio que rodea la pieza es neutro, por lo que el silicio, al tener más afinidad con el oxígeno,
que con el carbono hace que el carbono se desplace hacia afuera, ¿no? Y de esta forma queda un núcleo negro duro, como vemos aquí haciéndole un zoom, que queda el núcleo de grafito en la superficie. Y ahora sí, esta es la composición. Tenemos que para fundición maleable de tipo europeo está compuesta de un 2,7, de un 2,7%, un 3,2% de carbono, de 0,6 a 0,9 de silicio, de 0,2 a 0,45 de manganesio, de 0,08 a 0,2 de azufre y el restante es de hierro. Y aquí tenemos la de tipo americano, de 2 a 2,8% de carbono, 0,9 a 1,7 de silicio y de 0,2, de 0,25 a 0,65 de manganesio. Ahora su microestructura. La microestructura de estas fundiciones es totalmente ferrítica en la superficie, pudiendo también quedar nódulos de grafito, como vemos acá, los copos de grafito, en el centro o en la superficie de la pieza, cuando estas tienen un diámetro superior a 7 milímetros. El hecho de que las fundiciones maleables esté la ferrita les confiere la posibilidad de galvanización. El galvanizado es un proceso que consiste en recubrir el acero y el hierro por una capa de zinc que lo protege de la corrosión atmosférica. Y ahora sí, características y propiedades. Un momento. Bueno, una de sus características es que las piezas de fundición son en general más baratas que las del acero y su fabricación es mucho más sencilla, ya que se realiza la fusión a temperaturas relativamente poco elevadas, por lo que es fácil lograr una muy buena fluidez que permite la obtención de piezas de pequeños espesores. También tenemos sus propiedades, que por ejemplo su aspecto es de tipo oscuro o de color acero. Su temperatura de fusión es de aproximadamente 1070 grados centígrados, ese es el promedio. Su resistencia a la tracción y compresión, sí. Y ahora, puesto que, bueno, tipos de fundición maleable americana. Puesto que en el mercado la fundición fundamental o la que más se vende es la americana, solamente veremos los tipos de fundición para la americana. Existen dos tipos de fundición maleable americana, de matriz ferrítica y de matriz perlítica. Ahora les voy a decir cómo se obtiene. Bueno, para obtener una matriz ferrítica, el enfriamiento deberá ser muy lento, como lo dije en las fundiciones grises. Tienen que ser muy lentos al pasar las temperaturas de transformación, con el fin de evitar la formación de perlita. Exacto. En estas fundiciones el grafito, por aparecer en forma de nódulos, no afecta prácticamente nada a la composición de ferrita. Por otro lado, en cuanto a la fundición maleable americana, que es de matriz perlítica, su composición química es similar a la anterior, incluido el proceso de recocido grafitizante, prácticamente lo mismo, solo que el enfriamiento en este caso es lento. Y la diferencia entre ambas es que está en el proceso de enfriamiento, que en este caso el enfriamiento deberá tener entre 780 y 700 grados centígrados, mucho más velocidad, o sea, el enfriamiento más rápido durante ese intervalo de tiempo, para así poder obtener la estructura perlítica. En este enfriamiento este enfriamiento también puede ser de hecho en forma de temple. De esta forma se obtiene que da muy buenas características mecánicas, como lo son la resistencia y la tenacidad. Bueno, las americanas perlíticas difieren de las americanas ferríticas en que son más resistentes, más duras y menos dúctiles. Estos son algunos de los ejemplos de aplicación de estas fundiciones. Sí. Y bueno, atendiendo a sus propiedades y su excelente
mecanismo y fluidez de obtención justifican la amplia utilización industrial de este tipo de fundición, como lo son para engranajes, para bielas, para pistones, para árboles de levas, árboles de transmisión, cadenas, además de accesorios para cañería, transmisión y en general piezas pequeñas o de muy bajo espesor, ¿sí? Que favorecen también la condición de líquidos y gases. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Ok, muy bien, muchachos, por favor, salte la presentación. En el orden que llevamos de exposiciones, pues ya quedan solo 5 minutos aquí del tiempo del Zoom comercial. Vendrían ahora los poliméricos, entonces por favor estar listos, Kevin, Juan David y Manuel, para poder apenas nos conectemos en la universidad, arrancar con ustedes. Algo que aún no, creo que no se ha concretado, es el horario del parcial, o si se concretó no lo apunté, entonces ayúdenme a recordar. ¿Hemos concretado día y hora del parcial? Parece que es un no. Entonces, hay que concretarlo. Y quedaría entonces una de las jornadas de la próxima semana para las exposiciones, lo que poco que nos quede faltando, y la otra jornada para el parcial, el tercer parcial de lo que tiene que ver entonces con tratamientos térmicos, porque pues ya se hizo, digamos, el negocio académico de convertir la nota de la parte de las exposiciones en un formato que pues ustedes mismos están aplicando a sus compañeros. Entonces está la duda de si realizamos el parcial el martes o el jueves. El jueves, profe, mejor para darle tiempo a las exposiciones. Faltaría. Bueno, comenta por aquí Kevin que el día jueves, próximo jueves, sería el 30 de septiembre. Entonces el 30 de septiembre tendríamos la exposición, el parcial final. Y entonces lo que queda de exposiciones, pues, posiblemente en horas de la tarde no alcancemos, quedaría entonces exclusivo de o para ser trabajado el próximo día martes, ¿no? Entonces estoy apuntando ya por acá, 30 de septiembre, nuestro previo final. Y bueno, entonces ya quedan como 3 minutos nomás. Entonces, las 3 personas que van a comenzar estas exposiciones, o mejor, a continuar, en este caso, lo que es relativo a los materiales de tipo polimérico, entonces estar prestos para arrancar. Listo, muchachos, nos vemos en unos momentos.